Los materiales que conforman nuestra ciudad son la arcilla, el hierro forjado, la madera tallada, entre otros. Pero los verdaderos responsables de brindar una identidad única a la ciudad de Cuenca son los artesanos, quienes utilizando su creatividad, talento, conocimiento y arduo trabajo duro brindan a nuestra ciudad una belleza con detalles finamente acabados. La ciudad de Cuenca es conocida como la capital de las artesanías, por su calidad, su amplia difusión y la diversidad que presentan sus obras, siendo uno de los pináculos fundamentales de la representación del patrimonio cuencano. El reconocimiento que tienen las artesanías dentro de la ciudad de Cuenca llama mucho la atención, al grado de convertirlos en una atracción turística como parte de demostrar la sutil belleza del trabajo artesanal de los hombres y mujeres. Esta ciudad presenta un encanto donde sus habitantes lo reflejan a través del arte. Antes de continuar, me gustaría abordar sobre el significado de las palabras patrimonio y cultura, para así brindar una mayor contextualización sobre la temática general. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio se define como una construcción social de bienes materiales e inmateriales, los cuales están constituidos por valores, conocimientos y técnicas que han perdurado a lo largo de la historia de una población. El patrimonio forma parte de la herencia cultural de un pueblo o estado y se constituye de valores que se transmite de generación a generación. Es importante recalcar que existen varios valores determinantes del patrimonio cultural, como lo son la autenticidad y la integración. En algunos casos el patrimonio se constituye como un recurso no renovable, ya que éste no puede volver a su primer estado temporal. Por ello se debe reconocer su preservación y manejarlo adecuadamente. Es nuestra responsabilidad lograr transmitir este tipo de conocimientos a las futuras generaciones. ¿Qué es la cultura? La ONU define la palabra cultura como un complejo de características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivas de una sociedad o grupo social. No solo se componen por las expresivas letras, sino también toman en cuenta cosas como las formas de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Generalmente se considera como cultura al conjunto de formas, modelos o patrones con los cuales una sociedad es capaz de regular el comportamiento y las creencias de una población, incluyendo cosas como las costumbres, prácticas, códigos, reglas y normas con las cuales un individuo tiene que cumplir, como lo son la vestimenta, la religión, los rituales, las normas de conducta, etc. Concluyendo así que la cultura son todas las características de una población o grupo social, mientras que el patrimonio es la práctica, la herencia y la preservación de dichas características, manteniéndolas vigentes a lo largo de las generaciones, formando así una identidad distintiva de cada rincón del planeta. Formando así una identidad distintiva para cada rincón del planeta. Ahora podemos continuar con el siguiente tema. La creatividad humana no solo se limita a los objetos y monumentos materiales, también se expresa mediante diversas formas de conducta que se dan ante situaciones especiales, como lo son las festividades o la misma vida cotidiana de una comunidad. Las manifestaciones culturales se mantienen gracias a la práctica de las tradiciones, la espiritualidad y la visión de todas las personas que conforman una población, formando así el patrimonio característico de dicha zona. Todo esto que no se puede tocar ni ver a simple vista se lo conoce como patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades de generación a generación. El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad.
Favorece la creatividad y el bienestar social, contribuyendo a la gestión del entorno natural y social y al mismo tiempo generando ingresos económicos. Numerosos saberes tradicionales autóctonos están integrados o se pueden integrar en las políticas sanitarias, la educación o en la gestión de los recursos naturales. En esta ocasión tocaremos solo una de las tantas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, las cuales son las artesanías. Pero, ¿qué son exactamente? Las artesanías no solo consisten en objetos materiales; dentro de su elaboración se encuentran las técnicas y tradiciones que se han heredado por generaciones. Las artesanías no solo tienen un fin materialista o decorativo, también cuentan con un rol importante, el cual es representar de forma física las creencias, tradiciones y memorias. Después de todo, no es posible crear algo si no se conoce la forma de elaborarlo, cobrando así su significado inmaterial, basado en la técnica, la memoria y la representación. Pero aún así, al día de hoy existen personas y comunidades que aún trabajan en la elaboración de artesanías, con el fin de mantener la identidad vigente. Más allá de la simple comercialización, a pesar de que las artesanías actualmente se las realiza más con fines comerciales hacia el extranjero, aún así logran mantenerse vigente, sobre todo con la técnica, en un mundo completamente globalizado. Los bienes patrimoniales tienen el reconocimiento por parte de la UNESCO, brindando así una iniciativa que está en defensa del patrimonio cultural desde hace varios años, siendo la institución que ha declarado monumentos, ciudades, culturas como patrimonio cultural de la humanidad, siendo así un gran ejemplo de la creación de concientización para poder mantener las manifestaciones vigentes al día de hoy. El reconocimiento de nuestro patrimonio es una forma de preservar la identidad de un pueblo. Claro que en tiempos actuales parece más difícil reconocer nuestra propia identidad, en un mundo globalizado donde te venden mucho las culturas de otros países. La cerámica en Cuenca presenta una gran variedad en cuanto a formas, estilos y diseños, además de que también cuentan con una finalidad utilitaria para la fabricación de objetos cotidianos como lo son macetas, vasijas, vajillas, jarrones, piezas decorativas, entre otras. Los maestros ceramistas se destacan en el Los maestros ceramistas se destacan en el panorama nacional de las artesanías, tanto por su inusual destreza como por su gran creatividad. En tiempos antiguos, la cerámica fue uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, debido a que su manipulación brindó a la humanidad un material sólido que aporta una dureza esencial para realizar funciones como cocer alimentos, al poder soportar el calor del fuego y permitir la ebullición de los líquidos, por no ser permeable. También sirvió para almacenar y transportar agua. Hoy en día las piezas de cerámica forman parte de nuestras vidas. Se encuentran desde los lugares más humildes hasta los sitios más adinerados. A continuación entrevistaremos a un maestro ceramista, el cual tiene reconocimiento a nivel internacional, cuyas obras están inspiradas en la cultura tanto patrimonial como natural de nuestro país. Buenos días. El día de hoy nos encontramos con el señor Carlos Monquiza. Él es hermano de mi abuela materna y él también es ceramista de nuestra ciudad. Adelante, tío Carlos. ¿Cómo está el día de hoy? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Guanuquiza. Digamos, gracias a Dios, todo bien. Para comenzar, digamos, yo comencé a ser ceramista desde mi niñez, sin ninguna maestría, ningún conocimiento, sino que más bien fue una curiosidad mía que se intentó a mis años, cuando tenía 8, 9, 10 años tal vez, cuando por naturaleza un niño juega en el barro, vi que se podía hacer algo mejor con las manos antes que con los pies. Entonces fue cuando se me despertó
esa curiosidad por elaborar piezas en cerámica. Claro, al comienzo todo fue, digamos, como un juego, haciendo unos muñequitos, unos carritos, así. Y bueno, pues así transcurrieron el tiempo hasta cuando ya tuve más o menos una edad de 14 años. A los 14 años es cuando tomé conciencia y investigando por mi propia cuenta vi que se podía hacer algo mejor. Entonces comencé, diríamos, elaborando en yeso unas piezas. Claro, diríamos, este tipo de materiales se hace una vez y ahí termina. No tiene ningún proceso, diríamos, duradero, porque es un yeso, se destruye con el agua, con el tiempo. Entonces, bueno, por curiosidad fui investigando cómo funcionaba la cerámica y vi que podía sacar provecho de esto. Y cuando comencé a hacer mis primeras obras, haciendo, por ejemplo, lo primero que hacía son unos carritos, unos clásicos, algunos pajaritos. Así comenzó mi vida a tener conocimiento en la cerámica. Ujú. Bueno, quería preguntarle a qué edad más o menos considera usted que ya, por así decirlo, ya podía hacer figuras de cerámica, podía, o sea, como exhibir a las demás personas, decir, por ejemplo, yo hice ese trabajo con cerámica, yo hice tal cosa, pero a qué edad más o menos quería usted, como así decirlo, que ya se podría ya usted mismo considerar como un ceramista? Bueno, a la edad de 14 o 15 años más o menos ya me concienticé de que, diríamos, era un trabajo que significaba más que nada ingresos para mí. Sí, he tecnificado algunas cosas y en hacer algo mejor, diríamos, ya plasmando en la naturaleza como es flora y fauna de nuestro país. Entonces se elaboró esto, duró más o menos un tiempo de hasta unos 3 o 4 años se siguió así con ese proceso, diríamos, de ingenuidad, digamos así, porque no se tenía conocimiento el funcionamiento de arcillas, de estas cosas. Pero luego, diríamos, después fui evolucionando tanto físicamente como espiritualmente. Me di cuenta que en nuestro país, diremos, existen lugares muy ricos en arcillas, arcillas plásticas que son fáciles de manipulables, son fáciles para modelar. Entonces comencé haciendo otras figuras y luego pues diríamos yo todavía no tenía la capacidad de tener un horno en donde se iba a quemar porque son arcillas quemadas en una temperatura entre 1060 1080 grados de temperatura. Entonces recuerdo las primeras figuras que hacía, yo hacía donde unos amigos que ya tenían un poco de experiencia en esto, entonces quemaba en los hornos de ellos, pero también igual veía que las cosas no estaban todavía tecnificadas, todavía faltaba mucho. Entonces dirás, bueno, esto ya fue transcurriendo ya a la edad de tal vez de los 20 años, intenté hacer algo mejor todavía, porque la artesanía tiene un montón de ramas en lo que es lo artesanal y en lo artístico. Digamos, yo me incliné por lo artístico, lo que es hacer figuras, hacer cuadros murales en alto relieve. Me gustaba más lo abstracto, más que lo natural. Entonces fui cuando compré mi primer horno, diríamos, para quemar las piezas. Entonces, en aquellos tiempos, sí, diríamos, sí había todavía la posibilidad de conseguir arcillas ya preparadas, donde los alfareros eran de antaños que trabajaban ya, tenían una trayectoria larga, vendían materia prima. Pues con esa arcilla yo trabajaba y hacía y quemaba, pero les quemaba así solamente una biquema que se llama, una sola quema, todavía no veía la consistencia, la temperatura, la resistencia que tenían. Y luego después quise hacer algo mejor todavía. Entonces me introduje en el mundo de los esmaltes líquidos, que se llama esmaltes crudos. Fui investigando, conociendo lo que son los procesos de las fritas que le llamamos, que normalmente es un vidrio líquido para las personas que no entienden de fritas. Digamos, es un vidrio líquido que son molidos, son estos hechos en unos crisoles que se llaman, son sílices de altísima temperatura,
quemados a unos 2500, 3000 grados de temperatura, en donde le vuelven líquido. Luego después le procesan de nuevo para bajar una fusión de unos 1100 grados, 1050 grados. Yo fui investigando eso, cómo eran las mezclas para poder sacar los esmaltes de colores y los pigmentando y les decorando esas piezas que a mi edad de los 14, 15, 16 años los elaboraba, que los veía muy rústicos. Quería dar un terminado mejor. Entonces lo logré, en un par de años logré introducirme bastante lo que es en los esmaltes cerámicos. Diríamos, a quemar a una cierta temperatura en las cuales tiene que estar bien coordinado, digamos, de acuerdo a la resistencia de un esmalte. Podemos, por ejemplo, tener como aquí vemos este tipo de piezas que son homogenizados, son mixtos. Entonces, desde ahí, diríamos, comienza mi trayectoria de los 20, 22 años en las cuales he hecho algunas obras grandes a nivel nacional, digamos, y también mis piezas he vendido tal vez a unos 20 o 25 países del mundo. Han llevado mis piezas, en las cuales tengo un cuaderno de felicitaciones de gente muy importante a nivel del mundo. Siempre han dicho que el colorido es la parte que a mí más me destaca, digamos, mi arte. Entonces, digamos, esas han sido las cosas tan maravillosas, cosas tan emotivas que para mí me han dado ese valor, digamos, esa fuerza para seguir adelante y saber que no estaba en el camino equivocado. Bueno, de hecho yo quería hacerle una pregunta de hecho no se encuentra en la lista de preguntas que tengo ya listadas con toda la información que dio, pero ¿cómo fue la reacción primeriza de las personas al ver por primera vez todas sus obras? Ya sea, como usted dice, a la edad de los 14, entre los 20 y ya después cómo sigue avanzando con sus técnicas, por así decirlo. Bueno, como le he explicado, que al comienzo ni para mí mismo no le veía muy atractivo, sino es que más bien dicho era un instinto interior en el mío que me impulsaba a seguir, sabía que estaba en el camino correcto. Pero al comienzo, por poco decir, las piezas no eran tan bien hechas, no eran tan bien formadas, no eran tan bien terminadas y mucho menos con un colorido especial de que me caracteriza a mí, no. Entonces ya después, entonces por ende la gente no apreciaba mucho todavía. Entonces yo quería llegar al gusto del cliente, al gusto de la gente. Esto transcurrió a partir de los 22, 25 años de edad, cuando yo ya tecnifiqué lo que es todo tipo de esmaltes, colores, y llamé la atención bastante y la admiración de la gente y el gusto, por ende, y la felicidad más grande cuando uno hace un trabajo, cuando a uno le gusta. Pero bueno, a mí me gusta, pero no me voy a comprarme yo mismo. El problema es el cliente. Entonces, cuando el cliente viene y le dice, qué maravilla, me gusta y lo compro. Digamos, esa parte es bastante emotiva para uno porque le da bastante fuerza para seguir. Entonces, el gusto del cliente que viene por mis cosas es ya a partir de que yo tecnifiqué completamente lo que es en piezas utilitarias y decorativas, en especial las obras en alto relieve. Para usted, ¿qué es el trabajo? ¿Cuál es el procedimiento sí, más tedioso, el que más, como decirlo, se le dificulta o le estresa debido a que requiere, por ejemplo, de una técnica o de un tiempo preciso para que la figura salga bien? Sería, por así decirlo, el momento más estresante al momento de hacer alguna de estas obras? Bueno, yo pienso que por naturaleza todo ser humano, cuando hacemos las cosas que nos gusta, nunca nos puede llegar a estresarnos. Ni ninguna cosita que hagamos resulta ser tedioso, porque digamos es hecho con gusto. Una cosa que nos puede estresar es cuando hacemos obligado algo que no nos gusta. Pero en este caso, digamos, es algo a mí que me gusta. Claro que, por cierto, para la cerámica hay que tener mucha paciencia y hay que tener sus pasos que necesitan, porque cuando algunas veces dicen, no, es una cosa sencilla, yo puedo coger y hacer y saltarme un paso, entonces ahí es cuando falla. Me refiero precisamente, por ejemplo, lo que es al secado del barro.
Tiene que estar el seco el 100%, eliminado el 100% de humedad para entrar a su primera quema. Y luego de su primera quema, ahí viene el decorado. Entonces cuando se decora, también se puede, y se quema ya la segunda quema, más o menos a una temperatura de 1080 grados. Entonces diríamos, esto es lo que hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia, hay que esperar. A veces es cuestión de la naturaleza, porque un mural, puedo hacer yo un mural como este, por ejemplo, en un día lo puedo hacer. Pero lamentablemente el secado me tocará un par de semanas. Entonces, más bien, más que me estrese, hay que tener mucha paciencia. Las cosas así cuando se improvisa o se trata de saltar un paso que es muy necesario en la cerámica, no se concreta bien las cosas. Entonces, un consejo, digamos, a todos los que me escuchan, los que ven este video, la cerámica es un arte de paciencia y que tiene que gustarle a nosotros personalmente, a nosotros primero, para que luego guste al cliente. Bueno, ahora sí, de hecho algo muy gracioso que sucedió es que con toda la explicación que ya cubrimos un montón de preguntas, pero de todas formas estoy como que me gusta bastante cómo usted se ha expresado, me gusta cómo ha explicado un montón de cosas con sus propias palabras, de forma completamente natural. Y sobre todo se nota que usted tiene una gran paciencia, no solo una paciencia, sino realmente amor hacia el arte de la cerámica, amor entre, o sea, no solo eso, también amor al país, o sea, con decir los rasgos característicos de nuestro país, o sea, genuinamente se me hace realmente bastante admirable que usted impregne ya sea esculturas, edificaciones, animales de nuestro propio país en sus propias obras. Y quería preguntarle si alguna vez usted eh, ha tenido algún alumno o alguien que genuinamente ha querido aprender de usted, por ejemplo. Bueno, diríamos algunas personas que han llegado a trabajar conmigo, le comento que diríamos esto, al que gusta, gusta. Muchas de las personas, yo he tenido personas que han trabajado conmigo, pero a ellos lo que les ha interesado es ganar un sueldo. No le han puesto el énfasis. Como le dije y anteriormente, diríamos esto es cuestión de paciencia. Y la paciencia es una virtud que todo ser humano debemos tener y que lamentablemente muchas de las personas no la tienen. Muchos de mis alumnos que he intentado han dicho, "Ay, no, estar haciendo eso muy demorado, no me diera sueño", dicen. Entonces ahí está el problema, que no se ha podido tener discípulos, digamos, y lamentablemente hoy en el día, por ese criterio que tienen muchas personas, nuestro arte, nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestras raíces, nuestra historia, se está perdiendo. Uh-huh. Y también como usted ya había profundizado también en esto, gracias a la pregunta que yo di anteriormente, ¿cuál cree que es el factor que hace que las nuevas generaciones ya nos interesen por este tipo de arte, por este tipo de artesanías hechas por sí mismas? Bueno, yo diría, pues a veces son las políticas de Estado. Por poner un ejemplo, no quiero decir nombres, en los gobiernos anteriores, por ejemplo, aquí en Cuenca, teníamos como 30 o 40 o mucho más talleres de cerámica, pero lamentablemente se dio el ingreso libre al mercado chino, ahí cuando fulminó a todos los talleres de cerámica. Y los que hemos sobrevivido hasta el día de hoy somos contados, muy contados, y legalmente es por esta discriminación. No se puede competir, digamos, es una competencia desleal, porque si nosotros tenemos un jarro que es decorado a mano, que me toma unas 3 o 4 horas en hacer un jarro, no podemos vender a un precio de 5 o 7 dólares, por lo que algo igual le encuentra en el mercado a $1, a 75 centavos. Entonces hay que tener una paciencia y un instinto neto de gusto, de colorido, para que la gente guste mismo, para que pueda pagarnos un precio que vale la pena. ¿Y alguna vez a usted le han dicho que, por ejemplo,
hacer este tipo de cosas no vale nada, algunos le han juzgado por ser ceramista, algunas personas como que lo han despreciado simplemente por hacer este tipo de obras. No, que yo recuerde, no. Más bien muchas de las veces me han felicitado, me han admirado mi trabajo, mi paciencia en especial, que siempre he dicho, siempre he tenido turistas extranjeros de todos los países. Lo que me han dicho es que realmente es la paciencia, es el gusto del artista lo que le lleva a tener esto, porque realmente cosas que no todos tienen. Y por eso es que al comienzo dicen, no, 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 no me va a ir bien, no funciona, mejor desisten por otra cosa. ¿Usted ha conocido a artistas extranjeros o a personas sumamente importantes o como mínimo algún extranjero que ya sea en redes sociales o en otro tipo de medios de comunicación ha hecho dar a conocer a usted más sobre su trabajo? Sí, sí, bueno, algunas veces algunos extranjeros han llevado experiencias mías a España, a Chile, por ejemplo, tengo un pequeño relato de un señor que vino de Chile. Él no sabía absolutamente nada lo que es la cerámica. Alguna vez me vio en alguna exposición y me vino y me saludó y me dijo, maestro, buenos días, es excelente su trabajo. En qué tiempo se estudia, qué tiempo se hace para hacer estas cosas. Entonces yo le dije las mismas palabras que le acabo de decir en las preguntas anteriores, que para eso hay que tener gusto y paciencia. Entonces este señor me dijo, yo tengo gusto y también tengo paciencia, entonces reúno los requisitos para tal. Déjeme, si usted me da la oportunidad, déjeme solamente mirarlo como usted hace y no estoy en la posición de pagarle. Si usted me deja buenamente, yo dije que no había ningún problema. Y le comento como anécdota, este señor estuvo 15 días en mi taller, mirando, simplemente mirando, mirando. Le gustó tanto y legalmente le puso todo de él. Fue a Chile y se puso como un taller y se puso a enseñar a alumnos. Vea usted lo que es, diríamos, cómo se riega el interés por la cerámica. No recuerdo el nombre de este señor, pero luego después cuando se regresó acá al Ecuador muchos años atrás, me contó todo esto, lo que había hecho, por eso le comento yo que sí se ha regado a nivel internacional y algunas personas más que tal vez no recuerde, pero son a nivel internacional. Y bueno, ¿qué es lo que usted le diría a todas las personas? No solo con el fin de dar una conclusión, sino algo que usted pueda expresar, por ejemplo, qué es lo que realmente significa hacer este tipo de piezas, o no solo con piezas, sino también, por ejemplo, personas que realmente quisieran hacer cuadros, sus propias esculturas, sus propios dibujos, o sea, cualquier tipo de arte que a él le fascine, pero por alguna razón tenga cierto tipo de desconfianza en seguir su pasión. ¿Qué es lo que usted le diría a ese tipo de personas? Bueno, y yo creo que en todo negocio, en todo trabajo, en todo lo que uno emprenda, siempre lo que tiene que existir es la perseverancia. La perseverancia es lo que triunfa siempre. Entonces yo como mensaje a la gente que tal vez nos escuche, diría que le pongan más empeño, que la cerámica a simple vista se le ve sencilla, pero no es sencilla. Entonces es una cuestión de lucha, de perseverancia y de tener un poco de conocimiento, por ejemplo, cómo funcionan las arcillas, en las minas en donde se consigue, y las fritas, me refiero a los esmaltes brillantes de color, digamos, ahora es un poco más sencillo porque yo recuerdo en aquellos años atrás cuando yo recién iniciaba, todo era monopolizado. Usted no podía conseguir un solo gramo de pigmento para este tipo de colores. Entonces era difícil. Ahora no, ya hay la facilidad de conseguir, digamos, las fritas de algunas temperaturas. Solamente hay que tener conocimiento para ver a qué temperatura quiero y hacer la mezcla de esas fritas. Y los pigmentos que legalmente sí hay empresas que nos venden, al menos a mí me venden
algunas empresas, los pigmentos que son extranjeros, los pigmentos no podemos conseguir aquí a nivel nacional, son extranjeros de Italia, de China, de España. Entonces hay que tener conocimiento, es sencillo, no es tan fácil, digamos, no es tan difícil, pero sí es factible, digamos. Si alguien tiene conocimiento y que ha iniciado en esto, yo les diría que le pongan más fuerza y que no tiren la toalla antes de ver los resultados. Todo sacrificio tiene su recompensa. Ok, de hecho se me olvidó hacerle una última pregunta, que ¿cuál ha sido, por así decirlo, su mayor, o sea, su mayor, por así decirlo, referencia para hacer este tipo de obras? O sea, ¿hay algún artista, hay alguna técnica, e incluso hay alguna época histórica que se haya caracterizado por su arte que le ha inspirado a hacer este tipo de artesanías? Bueno, diríamos, en lo que es la cerámica hay muchos tipos de cerámicas. Lo que hay la cerámica es utilitaria, la cerámica artística, hay la artesanal, la cerámica rústica, digamos, hay un montón de ramas de la cerámica. Inclusive hay unas técnicas japonesas copiadas, por supuesto, en nuestro país, el raku. Hay otro tipo de colorantes como óxidos, como hollines, como humos. Entonces ahí más bien diríamos, depende de la persona que vaya a seguir esta carrera, tienen que definir cuál, por ejemplo. Por ejemplo, la mía ha sido utilitarias y decorativas y artísticas. Entonces, para esto, digamos, he calzado bien lo que es el esmalte para una pieza utilitaria, tiene que ser sin plomo, y para una pieza artística, bueno, diríamos, tiene que tener su pequeño índice de plomo para tener mayor atractivo, para tener mayor brillo. Entonces, un ceramista no puede abrazar todas estas técnicas. Primeramente porque recordamos un dicho que dicen, quien mucho abraza, poco ha de apretar. Entonces, más bien hay que definirse en algo concluso, en la cual uno pueda seguir adelante y poder cumplir con esa meta. Ujú. Eh, bueno, pero a pesar de que, ¿cómo decirlo? Eh, realmente me agradó su explicación, pero creo que no me expliqué bien, pero quería preguntarle más bien si hay algún mejor, para abreviarlo mucho mejor, si hay algún artista reconocido o incluso si es una persona común que haya tomado como referente para hacer su trabajo. Bueno, sí diríamos aquí dentro de nuestro Ecuador, tenemos, hablando de artistas, por ejemplo, tenemos un Guayasamín, tenemos un Picasso, tenemos un señor Endara, aquí en Cuenca tenemos al señor Eduardo Vega, sí tenemos algunos, pero diríamos en visión de eso, pues, por ejemplo, si Guayasamín pinta una obra abstracta de un personaje, pero todo es plano, lo característico de él son los ocres y los naranjas. Entonces uno dice, yo puedo hacer también, pero le voy a hacer en relieve, que llamamos los murales. Entonces, bueno, claro, por supuesto hay una inspiración en los grandes artistas. Por ejemplo, por el sector del norte tenemos unos artistas plásticos increíbles, increíbles. Entonces uno ve, pero no puede seguir la misma ruta. ¿Por qué? Porque tal vez ese arte no es para mí. Entonces hay que ver lo que va con uno, va con uno. Entonces, por esa parte, diríamos, yo había decidido por la cerámica y hacer dos tipos de piezas, lo que es decorativa y utilitaria. Bueno, creo que vamos a dejar la entrevista hasta aquí. La verdad es que me gustó mucho su participación aquí. Realmente estoy maravillado con cada palabra que dijo. Realmente me encantan lo que son sus trabajos. Incluso, de hecho, para mí es todo un orgullo tener este tipo de piezas dentro de mi casa y decir, lo hizo mi tío, Carlos Guanuquiza. Genuinamente estoy maravillado y genuinamente yo creo que, eh, como usted dice, que
para realmente, por así decirlo, poder incursionar en el arte, hay que tener pasión y paciencia dentro de este ámbito. Muy Así bien, es. ajá. Ahora sí, hasta el momento se va a concluir hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, sobre todo a mi tío, por haber tenido la molestia de haber llegado aquí y narrarnos la información que él conoce sobre el ámbito de lo que es la cerámica y lo que es ser un ceramista en general. Realmente es realmente algo bastante inspirador, la verdad, y nos veremos hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta entrevista y dar a conocer lo maravilloso que es nuestro país y nuestras raíces. Y pues a las órdenes de cualquier persona que se interese por este tipo de arte, estoy dispuesto a guiarles, a colaborarles, a ayudarles, que yo últimamente también me he convertido en un colaborador de otras empresas, lo que es en colorido y en preparación de esmaltes y todo. A las órdenes siempre. Ajá. Ahora sí, muchas gracias y nos veremos hasta la próxima. Adiós.